Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. El éxito no es solo cuestión de talento, conseguir lo que nos proponemos depende de muchas otras cosas, si tienes buenos contactos, la clase social de la que vienes o si eres hombre o eres mujer. Hoy el artesano nos trae una historia que demuestra muy crudamente todo esto y quiero hacerle justicia a una mujer artista que fue olvidada injustamente. Pablo Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién es la protagonista de hoy, Pablo? Bueno, ella se llama Gerda Taro y él se llama Robert Capa. La gente que sabe de fotografía, todo el mundo conoce a Robert Capa, que es siempre se ha dicho que es el inventor del fotoperiodismo de guerra moderno. Sí. Él es conocidísimo. Pero ella, que trabajó con él, que le ayudó a formar esa leyenda del fotoperiodismo moderno, no la conoce nadie. Y entonces hemos decidido que vamos a contar la historia de verdad, porque hay mucha polémica en torno, para que la gente conozca de verdad a Gerda Taro. Todo aquel que no sepa mucho de fotografía, seguro que le suena el nombre de Robert Capa, segurísimo, y ha visto más de una fotografía de Robert Capa, pero se conoce mucho menos a Gerda Taro, a pesar de que ellos trabajaron juntos. Ellos se conocen en 1934 en París. Él en realidad no se llama Robert Capa, él se llamaba André Friedman. Era húngaro, era judío, y él era de izquierdas. En una época, los años 30, muy complicada. Emigra desde Budapest, se va a Berlín, allá empieza su carrera como fotógrafo, empieza a tener éxito, pero claro, es judío, llega Hitler, él es de izquierdas, por lo tanto, al final acaba como un migrante más en París, que es la capital del arte, pero él no es nadie y lo está pasando mal para hacerse camino como inmigrante recién llegado. Allí conoce a Gerda Taro, que no se llamaba Gerda Taro tampoco, el nombre es complicado, se llamaba Gerta Pojorile. Era judía también, era alemana, también era de izquierdas. Y se tuvo que exiliar también en París porque fue detenida y estaba perseguida por su lucha antifascista. Así que les unen muchas cosas, esa lucha de izquierdas, ser emigrante, ser pobres. Sí, pero él ya trabajaba como fotógrafo cuando se conocen. Ella ya era una artista. ¿Ella a qué se dedicaba? Ella todavía no había empezado su carrera, ella sobrevivía igual que él. Él había tenido éxito en Berlín, pero no lo consigue. Y ella, que no tenía un oficio en particular, aprende de él. Él le enseña todo lo que sabe a Gerda Taro, que todavía no se llamaba así, y le enseña la técnica, la fotografía, y en unos pocos meses, para conseguir poderse quedar en París como migrante legalizada, consigue como una especie de título oficial de fotoperiodista. Esto es lo que se sabe y lo que se conoce popularmente, pero de lo que se habla mucho menos es que ella también le ayuda a él a sobrevivir. Y es, de hecho, clave en el nacer de su carrera como fotoperiodista, porque él tiene un problema. Se llama André Friedman, es judío, es húngaro. No vende. No tiene dinero. Parecía un desarrapado allí en París, en una época en la que había demasiados, según los parisinos, demasiada gente de fuera pobre. Y no vendía nada. Entonces ella le dice, ya está, mira, te inventas a un fotógrafo americano. Le llamas Robert Capa. Como los americanos tienen mucho glamour, la gente va a querer comprarle fotos. Entonces lo que vas a hacer es, tú dices, vas por las revistas diciendo que eres el agente de este fotógrafo inventado, y así les vendes tus fotos como si fueran de él, y así ya las van a querer. Un buen truco. ¿Y funciona? Le pillan. Tarda muy poco. O sea, le pillan enseguida, pero es el germen de la gran idea. Gerda dice, no pasa nada. Tú vas a ser Robert Capa. A partir de ahora te cambias de nombre. Con un nombre americano la gente va a pensar que eres más sofisticado. Y hace otra cosa, le dice, deja de vestir como un mendigo desarrapado. Vete a la peluquería, córtate el pelo, viste bien, para que así la gente cuando vayas a las revistas, Robert Capa, no sabes de dónde es. El americano. Pero da la sensación de que tienes glamour, que eres un hombre de mundo. Y eso cambia la vida de este hombre.
Porque a partir de ese momento empieza a tener mucho más éxito y empieza a vender fotografías por las diferentes revistas de ¿Y ella París. se cambia también el nombre por lo mismo? Ella también se cambia el nombre, ella dice, bueno, pues es que Gerta Pojorile es un poco raro, entonces se cambia a Gerda Taro, que suena un poco como la actriz de moda Greta Garbo. Ah, sí, ¿no? claro. Entonces, fonéticamente, bueno. claro, se cambia de nombre, pero claro, hay un problema aquí, de lo que se habla poco. Incluso los amigos de Robert Capa, Robert Capa ya sabéis que es el nombre inventado, le reconocen. Hay una amiga que dice, si no fuera por Gerda Taro, a este hombre no habría podido hacer carrera. Le daba por beber, era un poco depresivo, se jugaba todo lo que ganaba, le gustaba apostar y por lo tanto ella es la que le sostiene. Pero ojo, esto no es la clásica historia de un gran hombre con una mujer detrás que le guía. No, que sí, ella, y sabemos que ella es la que le orienta para que no se desvíe por el mal camino. Pero es que ellos se van a España en el 36, cuando empieza la Guerra Civil, y juntos, los dos, inventan, entre comillas, el fotoperiodismo de guerra moderno. Es decir, ella, a nivel profesional, es equiparable a él. Podría ser equiparable a él. Sí, desde luego, cuando llegan a España al principio de la Guerra Civil, los dos son igual de novatos en el periodismo, el fotoperiodismo de guerra. Por lo tanto, se considera que los dos se influyen mutuamente para ir a grabar la guerra. ¿Pero van juntos o cada uno va por su lado? Al principio van juntos, llegan a Barcelona en el 36, un mes después, pocas semanas después del alzamiento, y allí en Barcelona tenemos la primera gran obra maestra de Gerda Taro, que es esta que te he traído aquí, que es, el nombre oficial es la miliciana en prácticas de entrenamiento. Miliciana republicana recibiendo instrucción en la playa. Exacto, muy bien, ese es el nombre correcto. Sí. Ella se encuentra en una playa cerca de Barcelona a un grupo de milicianas del Partido Socialista Unificado de Cataluña entrenando para aprender a disparar, entrenando maniobras, practicando. Y lanza esta fotografía de aquí, la miliciana entrenando. Fíjate que ella está de rodillas, con una rodilla clavada en la arena, Sí. la otra levantada y apoyando el brazo donde tiene la pistola, el revólver, para mantener el pulso, para afinar la puntería. Este es el entrenamiento. Pero es una obra maestra. Porque fíjate que hay ese contraste del fondo muy luminoso y ella que queda en la penumbra. Va vestido con este mono de trabajo típico de las... Sí, de los milicianos. De las milicianas. Sí. Sin embargo, lleva zapatos de tacón. Lleva tacones. Y eso contrasta muchísimo porque tienes la rudeza del mono de la miliciana que te habla de una persona que va a luchar contra el fascismo en una guerra. Sin embargo, es tan pronto, todo acaba de empezar, que todavía no tiene calzado y usa los zapatos de tacón de mujer. Es la fragilidad del rol tradicional de la mujer en casa que había en España en ese momento con la dureza de alguien que está entrenando. Esta es de las primeras fotografías cuando ella llega a Barcelona, pero no solo retrataron los dos, la retaguardia, sino que se fueron los dos al frente y fotografiaron combates. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una leyenda que se ha dicho que normalmente Robert Capa era el valiente que se iba al frente y ella, la mujer, que tenía un poco más de miedo, se quedaba en la retaguardia haciendo fotos de civiles en las ciudades. Pero eso no es verdad. Y esta foto que te he traído aquí lo demuestra. Robert Capa le hace una foto a ella, a Gerda Taro, justo en pleno combate. Ves que está el soldado, se están refugiando junto a un muro para no recibir disparos. Ella está en una actitud de muchos nervios con la cámara en la mano. Por lo tanto, esto demuestra que ella también fue al frente. Y aquí tenemos el problema, una de las principales razones por las que casi nadie conoce a Gerda Taro y todo el mundo conoce a Robert Capa. Al principio, como viajan juntos, muchas de las fotos las venden y las firman como de Capa. Probablemente porque como él ya era conocido, era más fácil así venderlas. Probablemente porque es mucho más fácil que alguien te compre una foto si es de un hombre que de una mujer. No sabemos exactamente la razón, pero sí que sabemos que muchas fotos sacadas por ella fueron con la firma de él. Y muchas veces también las firmaban los dos a la vez, con lo cual no sabemos
quién la tomó. Es decir, puede haber fotografías que se atribuyen a Robert Capa que pudieron ser de Gerda Taro. Aún hoy no sabemos Exacto. exactamente. Sabemos cómo acabó Robert Capa. Después de la Guerra Civil siguió viajando por el mundo retratando la guerra. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasó con Gerda Taro? Sabemos que él le pide matrimonio a ella y ella le rechaza, se separan y ella sigue viniendo a España sola, en este caso ya sola, a fotografiar la guerra. Acaba en el 37, en julio del 37, en la batalla de Brunete, aquí en Madrid. Hay diferentes versiones sobre lo que pasa. El caso es que los republicanos, ella estaba en el bando republicano fotografiando la lucha en el frente, los republicanos se tienen que ir porque hay una ofensiva nacional, ella se monta en un coche con los soldados, hay un tanque que aparece de la nada, chocan y muere. Acaba muriendo muy pocas horas después en el hospital. Y allí acaba su carrera, con 26 años, con menos de 2 años como profesional. O sea, solo hacía 2 años que hacía fotografías. Sí, y solo estuvo 11 meses en España trabajando como reportera de guerra. Y aún así ayudó a definir lo que es el inicio del fotoperiodismo moderno. Te he traído esta foto de aquí, porque esta foto no se conocía. Aparece en 2008 en Twitter. Un hombre, un británico, ex soldado, cuelga esta foto de su padre, que fue brigadista internacional, un médico británico que vino a España y que estuvo en la zona de Madrid, en Brunete, y publica esta foto en Twitter de un médico curando a una mujer que está malherida Sangrando, en la cama. Apenas se le ve la cara, no se la reconoce. Alguien en Twitter le dice, oye, ¿podrías ponerle la foto del reverso a ver qué dice? A ver si hay más información y podemos saber de quién se trata esa mujer. Y en el reverso dice, frente de Brunete, junio del 37, Mircea Capa. O sea, era de Gerda Taro la foto. Se cree, ella murió en el frente de Brunete, murió en el junio del 37, y lo de Mircea Capa puede ser porque, como ella iba con el famoso, con aunque Robert no fuera Capa, su mujer, creyeron que era su mujer y la llamaban así. Por lo tanto, esta foto de aquí, que apareció de casualidad hace muy poco, en 2018, podría ser la última foto de ¿qué hizo ella? de ella misma, a punto de morir, en la camilla, desangrándose. Es una foto histórica porque ella es la primera mujer fotoperiodista que muere durante el trabajo, durante la guerra. Si como cuentas fue tan importante para la figura de Capa y pionera, además, por esto que estás diciendo ahora mismo, ¿por qué crees que fue olvidada? ¿Por la sombra de él? Hay varios motivos. Primero, por la sombra de él. Es evidente que si tú eres la pareja de alguien famosísimo y que hace historia, se tiende a adjudicar su trabajo a él. Además, muchas de sus fotos fueron firmadas por él, por lo tanto, se las atribuyeron. Sí. Luego también tenemos el problema de que trabajó solo unos meses. Esto no debería ser problema, porque incluso hay muchos artistas que cuando solo trabajan muy poco tiempo, se crece la leyenda, ¿no? De muerto en combate. Sin embargo, también, después de la guerra civil, después de la guerra mundial, llega la Guerra Fría, ella era una combatiente relacionada con el comunismo, aunque no era comunista, y por lo tanto se la borra también. Se la borra porque no interesan los artistas comunistas. Por todo esto, ella acaba desapareciendo y es él el que se lleva la fama. Y después de tantos años olvidada, ¿qué pasó para que ahora se conozca mejor su trabajo? Entiendo que alguien empezó a investigar sobre ella. En los 80 se empieza a investigar, se le empieza a poner en valor, en los 90 también, pero en 2007 aparece de casualidad en México una maleta con 2 cajas con negativos de fotografías. Es esta maleta que te he traído aquí, con 4.500 negativos. Sabemos que en el 39 Robert Capa tiene que irse rápidamente de París y que deja allí abandonadas 2 cajas con negativos. Y no se sabe qué pasa con ellas. Bueno, pues resulta que en 2007 aparecen en México. Por carambolas, acaban en la Embajada de México, el embajador se las lleva a México, las empieza a heredar sus hijos, sus nietos, y de repente alguien se da cuenta, coño, esto es de Robert Capa, y la empieza a estudiar el hermano de Robert Capa y de una empresa que se monta en torno a él. Entonces descubren que no solo hay fotos de Robert Capa, también hay fotos de Gerda Taro. Y descubren no solo muchas fotos de Taro que no se conocían, se le pone en valor, sí, sino que hay muchas fotos que se creían que eran de él, que estas cajas con negativos demuestran que no, son de ella. Que son de ella. Entonces se empiezan a atribuir correctamente las fotos y ahí es cuando ya nos empezamos a dar cuenta del valor que tiene esta mujer. Y háblame también de Robert Capa, porque hay cierta polémica sobre él, porque algunas de las fotos no son
tan reales como parecen. Se ha hablado mucho sobre esto. Claro, yo no quiero venir aquí a decir, ella era maravillosa y él era un estafador. No, Robert Capa es un artista increíble y un gran fotógrafo. Pero hay mucha polémica, hay muchas dudas en torno. Por ejemplo, su foto más famosa, Sí. el miliciano muerto. Este miliciano que está en la Guerra Civil Española, es la foto más icónica, es como la Mona Lisa de la fotografía de guerra. Pues hay serias dudas sobre ella. La historia oficial dice que estaba Robert Capa en el frente haciendo fotos de los republicanos y que un soldado salta, intenta avanzar y que le da una bala del bando nacional y que cae muerto en el suelo y que capta justo el momento de la caída. de la caída en el que cae muerto. Pero hay muchas dudas sobre eso. Muchos amigos de Robert Capa... Bueno, primero, estaba Gerda Taro en ese momento también. Sí. Con lo cual no sabemos ¿De quién es la foto? si la hizo él o la hizo Gerda Taro. Muchos amigos de Capa dicen, tenéis que saber que este señor muchas veces, si no había mucha lucha, simulaba cosas. Y les ponía a los soldados a hacer maniobras para que pareciera que estaban en combate. Entonces hay dudas. Hay expertos, hay médicos que han dicho, es imposible caer así si te pegan un tiro de frente. Sí. Porque cae hacia atrás, como en las películas, ¿no? Solemos creer que te disparan y tú caes hacia atrás. Sí. Pero normalmente, según... No es una caída natural. No es una caída natural. Se cree que no es Cerro Muriano, como se decía, sino otro pueblo. Hay muchas dudas sobre si él realmente trucaba las fotos. Si hacía a los milicianos que posaran de alguna manera para él. Exacto. Y luego sus otras fotos más conocidas son las que hizo del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que también hay dudas sobre ellas. En el 6 de junio de 1944, la historia oficial dice que Robert Capa se empotra con los soldados de Estados Unidos que van a invadir la playa de Omaha en Normandía. La historia oficial dice que es de los primeros en llegar, que está allí 90 minutos haciendo fotos, hasta 106 fotos justo del desembarco, que es súper valiente, que hace fotos, pero que, bueno, corriendo, manda las fotos por correo a la oficina de la revista Time en Londres. Y que allí, como tienen que llegar rápido porque va a cerrar el cierre de edición de la revista, le encargan a un becario de 15 años que revele las fotografías. Está ahí el becario y el pobre hombre se pone nervioso, se equivoca y destruye todas las fotos. Y las quema. De las 100 y pico fotos, la historia oficial dice que solo quedan unas 8 más o menos. Y por un eso poco borrosas. Las típicas fotos de Capa de Normandía están tan borrosas, porque unas se han quemado y las otras han quedado muy borrosas. Esa es la historia oficial. Pero entonces empieza a investigar y empiezan a aparecer cosas raras. Porque, ya para empezar, ¿cuántas fotos hizo? Hay gente que dice que se cree que hizo solo 8 fotos, o muy poquitas, que en realidad se inventa lo de que se le destruyeron en el revelado, porque se asusta, cuando baja, le entra un ataque de pánico, y deja las fotos y se va. Y se da media vuelta. Hay expertos, hay estudios muy minuciosos de fotógrafos, por ejemplo, que dicen que es imposible que este accidente ocurriera porque técnicamente no se podían quemar los... Y luego también dicen, ¿cómo puede ser que se la dieran a un becario si son las fotos más importantes de la guerra? No había otro fotógrafo en ese desembarco. Sí. Y expertos militares han identificado los uniformes y las insignias y dicen, no estuvo 90 minutos, llegó muy tarde, cuando ya había pasado lo peor, estuvo 15, 30 minutos y luego se largó. Estos son especulaciones, ¿vale? Pero que sepáis que hay dudas sobre si este hombre a veces se inventaba algunos detalles. Pues muy interesante la vida de Gerda Taro, a la sombra lamentablemente de Robert Capa. Hay la exposición en el Círculo de Bellas Artes que vale mucho la pena. Hay que ir a ver. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.